Continuamos avanzando con los temas de la unidad 1. En particular vamos a estar trabajando el punto 2, que se refiere a las organizaciones, características, elementos constitutivos y propiedades. Es la mirada de la organización como una entidad social. Vamos a ver características generales de las empresas, los organismos públicos, las asociaciones, es decir, los diferentes tipos de organizaciones que vamos a profundizar a lo largo de toda la materia. La bibliografía recomendada para este punto es de nuevo el capítulo 1 del libro que es Administración, las organizaciones del futuro, escrito por el profesor Santiago Barcos. Insisto con una idea que es muy importante. La mirada de las organizaciones que vamos a estar abordando ahora, en este punto del programa, es la organización vista o entendida como una entidad social. Es decir, la administración en este caso recibe la influencia de la sociología, de las ideas de la sociología y la aplica al ámbito de las organizaciones. Una definición muy importante es la que da Talcott Parsons, también es sociólogo, en donde dice que las organizaciones son unidades sociales o agrupamientos humanos deliberadamente construidos o reconstruidos para alcanzar fines específicos. Es decir, que según Talcott Parsons, las organizaciones son grupos de personas que se crean a propósito, con una intencionalidad muy clara, para alcanzar ciertos fines predeterminados. Bajo este mismo enfoque sociológico, otro autor, Jorge Etkin, que es argentino, dice que las organizaciones son construcciones sociales con modos de funcionamiento que están formalizados y reconocidos por las personas que la conforman, cuyas tareas están orientadas hacia el logro de ciertos propósitos u objetivos adoptados y acordados en conjunto por los participantes y que son culturalmente aceptadas por el entorno o la sociedad en la que se desenvuelven esas organizaciones. Desde la mirada de las organizaciones como entidad social, debemos distinguir tres conceptos importantes. Por un lado, las características. Por otro lado, los elementos o recursos. Y por otro lado, las propiedades. Es decir, que las características de una organización nos permiten distinguir lo que es una organización de cualquier otro agrupamiento de personas que no es una organización. A su vez, los elementos o recursos son los elementos que tiene la organización y que usa para desarrollar sus actividades y lograr su propósito. Mientras que las propiedades son las cualidades que tienen las organizaciones. Esto es, para qué sirven esas organizaciones y qué implicancias sociales tienen en un determinado momento histórico. Vamos a comenzar profundizando las características de las organizaciones según Amitai Etzioni, que ustedes lo tienen en la página 17 del capítulo 1. Amitai Etzioni, en su texto Organizaciones Modernas, transcribe parte de los trabajos de Talcott Parsons sobre las organizaciones. Y entonces allí es cuando identifica las características que permiten identificar a las organizaciones de cualquier otro agrupamiento humano. Entonces, dentro de estas características figuran división del trabajo, división de la autoridad y división de las responsabilidades en las comunicaciones, presencia de uno o más centros de poder y sustitución del personal. Como verán, según este autor, son tres las características, por más que la primera parezca ser un poco más larga. Insisto con que este es un tema importante, entonces vamos a tratar de explicar con más detalle qué significa esta primera característica que dice división del trabajo, división de la autoridad y división de las responsabilidades en las comunicaciones. Significa que en las organizaciones hay una clara separación en el trabajo, hay líneas jerárquicas claramente determinadas y por ende hay una clara división en la responsabilidad por las comunicaciones. La presencia de uno o más centros de poder significa que en las organizaciones, más allá de que exista
una línea de autoridad claramente definida, siempre surgen diferentes grupos de interés que detentan el poder o ejercen influencia en el interior de la organización y que no tienen que ver con la línea jerárquica de autoridad. En cuanto a la sustitución del personal, significa que la organización puede reemplazar a sus miembros, ya sea porque se jubilen o porque no cumplan con los objetivos planteados, y va a seguir funcionando. Es decir, una persona, un empleado, se reemplaza por otro que realiza actividades similares. Es importante destacar que otros autores agregan más características a las organizaciones. Entre ellos, los que cita en el libro son Max Weber, quien dice que una de las características de las organizaciones es que tienen límites de diverso tipo, que incluyen a algunos sectores de la población y excluyen a otros, que tienen fines, objetivos y metas, que trascienden la vida de sus miembros, etc. Mientras que Jorge Hetkin también agrega algunas características particulares. Voy a destacar algunas más importantes, como por ejemplo que cuentan con personería jurídica, esto es, que son personas de derecho, con lo cual se constituyen ellas en sí mismas como unas personas de existencia ideal o jurídica, lo que les permite, insisto, ser sujetos de derecho y actuar ante la ley ante cualquier demanda. Los elementos que constituyen la organización son los recursos con los que ella cuenta para poder desarrollar sus actividades y de esa manera lograr su finalidad, su propósito para el cual fue creada. El primer recurso que cita el texto son los recursos humanos, o sea, las personas que trabajan dentro de la organización. Actualmente ya no se estila tanto hablar de recursos humanos porque no se consideran a las personas como un recurso más, sino como el potencial humano con el que cuenta la organización. Serían las personas que trabajan en la organización y que dedican su tiempo y su saber para poder concretar las actividades de la organización. En cuanto a los recursos materiales, debemos decir que son las materias primas, las instalaciones, los edificios, los muebles, las maquinarias que se utilizan para las actividades de la organización. En cuanto a los recursos naturales y energéticos, podemos decir que es el agua que utiliza la organización, la luz eléctrica, la luz natural, cuando tiene oficinas o instalaciones que utilicen luz natural o energía solar, por ejemplo. Hay muchas organizaciones que hoy en día están utilizando energías alternativas, renovables, como recursos energéticos. En cuanto a las ideas, el conocimiento y la información, debemos decir que las organizaciones necesitan información para poder gestionarse, necesitan también nutrirse de los conocimientos que hay en el entorno y dentro de la organización, y también necesitan ideas y nuevas ideas para ser creativas. En cuanto a la tecnología o los recursos tecnológicos, debemos decir que no solamente son las maquinarias con las que opera la organización, sino también ese saber hacer en la operatoria de la maquinaria, que tiene que ver con el conocimiento que tienen sus trabajadores y en las particularidades que tiene el proceso productivo o de prestación de servicios de la organización. En cuanto al nombre, el prestigio, símbolos y marcas, tiene que ver con la identificación que busca la organización para diferenciarse del resto de las organizaciones que realizan actividades similares o diferentes. Es muy importante el prestigio porque tiene que ver con el reconocimiento que la sociedad en su conjunto le da a la organización. Cuando hablamos de las propiedades de las organizaciones, estamos haciendo referencia a para qué sirven las organizaciones en una sociedad, qué implicancias sociales tiene. Teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a hacer un listado que compartiremos en la siguiente diapositiva. El presente listado de propiedades no es exhaustivo, lo deberán complementar con lo que dice en la página 38 del libro, pero vamos a citar algunas. El para qué sirven las organizaciones en la sociedad, o sea, las propiedades dan trabajo, generan empleo,
crean, elaboran, brindan servicios, productos, los distribuyen dentro de la población, crean y satisfacen las necesidades de la población de ese momento histórico, distribuyen y redistribuyen los recursos. ¿Esto qué significa? Que las personas van a trabajar a la organización y como contraparte reciben un pago. Ahora, con ese pago van y compran otros productos, ¿sí? Entonces, por eso es que distribuyen y redistribuyen recursos. También crean símbolos para diferenciarse de otras organizaciones, generan una imagen y un prestigio que los hace reconocidos en el medio social. Son un indicador muy claro del grado de evolución que tiene una determinada sociedad. También es un espacio en donde las personas pueden desarrollar una carrera profesional, por citar algunas. Un contenido que aparece en este ítem del programa son las diferentes acepciones o significados de la palabra administración y que ustedes lo van a encontrar entre las páginas 4 y 10 del capítulo 1. Hay varios significados diferentes de la palabra administración. Los invito a que lo miren con detalle en el libro, van a ver que no tiene mayores dificultades. Acá simplemente les comparto un ejemplo que se suele utilizar muy a menudo cuando se dice que la enfermera le administró la medicación al paciente. También en este punto tenemos que aclarar las diferentes palabras que se usan para referirse a las organizaciones. Esto también lo encuentran en el capítulo 1, en las páginas 23 a 28, bajo el título Comparación del concepto de organización con otros términos usados, muchas veces como sinónimos. Y el principal que quiero rescatar o compartir con ustedes ahora es el término burocracia, que muchas veces se utiliza como sinónimo de organización, especialmente haciendo referencia a los organismos públicos y con una tonalidad peyorativa, diría yo. Vamos a distinguir los diferentes tipos de organizaciones de los que se ocupa la administración. Esto lo van a encontrar también en el capítulo 1, entre las páginas 63 a 79. En particular, las primeras descritas en el libro son las empresas, que son un tipo especial de organizaciones, dice el texto en la página 63. Luego están los organismos públicos, que están en otro título, en la página 73, que dice las organizaciones que no son empresas, donde se describen tanto los organismos públicos como las organizaciones de la sociedad civil o algunas veces denominadas ONGs. Como pueden observar en la imagen, les acerco algunos ejemplos de empresas. Por ejemplo, puse la empresa privada Ford y la empresa pública ABSA, Aguas Bonaerense Sociedad Anónima. Mientras que como ejemplos de organismos públicos puse la Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional de La Plata, que conforman un conjunto organizacional público de carácter nacional, mientras que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es un organismo público de carácter provincial. Las organizaciones de la sociedad civil, les presento una organización comunitaria como es Pantalón Cortito, de la localidad de La Plata, y la Fundación Telefónica Movistar, que es una fundación cuyo aportante es una empresa, con lo cual se denomina Fundación Empresaria. Ustedes podrán observar en el texto que la descripción de las empresas está bastante completa. Lo importante aquí es que ustedes sepan que son organizaciones económicas que pueden tener diferente tipo de propiedad, es decir, pública, cuando pertenece al Estado en cualquiera de sus tres niveles, nacional, provincial o municipal, puede ser privada, cuando el dueño es absolutamente un individuo privado o un conjunto de individuos privados, o mixta, que tiene una parte pública y una parte privada, que reúne diversos factores de producción, los combina, asumiendo el riesgo de esta combinación y se dedica a fabricar, permutar, vender bienes, prestar servicios a la comunidad en la que está inserta, satisfaciendo de esta manera las necesidades de las personas que demandan esos bienes y esos servicios y que requieren a cambio de esto un pago. Es decir, que los bienes y servicios que brindan las empresas no son gratuitos,
¿sí? Podrán ser en el caso de las empresas públicas poco onerosos, ¿sí? Pero siempre hay un intercambio, hay un precio a cambio del bien o del servicio. Los organismos públicos, por su parte, son organizaciones creadas por el sistema político, ya sea de nivel nacional, provincial o municipal, y tienen fines y objetivos que están determinados por las instituciones políticas. Muchas veces están determinados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley Orgánica Municipal en el caso de los municipios, la Ley de Ministerios en el caso del Ministerio de Salud que nombrábamos en una de las diapositivas anteriores. Lo que sí debemos decir es que la mayoría de los organismos públicos adoptan el modelo burocrático. Entonces, es por eso que cuando algunos organismos públicos funcionan mal, se utiliza tanto el sinónimo de burocracia al de organización, de una manera peyorativa como se los dije antes. Las organizaciones de la sociedad civil, también llamadas organizaciones del tercer sector, o también organizaciones no gubernamentales o ONGs, son un conjunto de organizaciones muy diversas. De hecho, yo acá les acerco una descripción que hace las Naciones Unidas en esta categorización para que vean que el concepto más abarcativo es el de organizaciones de la sociedad civil, porque tiene un alcance más amplio y contempla a todas las organizaciones que crean los movimientos sociales, los grupos de ciudadanos que se reúnen en torno de cumplir un objetivo, ¿sí? Que persiguen temas de interés social particular, ¿sí? El término ONG es un término más antiguo que se utilizaba para distinguir de las organizaciones gubernamentales, es decir, que define por la negativa, con lo cual no es muy recomendable utilizarlo. Es más recomendable utilizar OSC, que es Organizaciones de la Sociedad Civil, o también organizaciones del tercer sector. Como les decía antes, el término organizaciones de la sociedad civil es más abarcativo porque incluye a las ONG en su interior. Dentro de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, vamos a citar algunos tipos que ustedes van a encontrar hacia el final del capítulo 1, que son las asociaciones civiles, las fundaciones, tanto personales como empresarias, las asociaciones sindicales, las asociaciones profesionales, las asociaciones mutuales, los centros de fomento, los clubes de barrio, los comedores barriales, etc. O sea que la diversidad de organizaciones de la sociedad civil es muy amplio. Cada una de ellas habitualmente tiene un marco normativo que lo regula y tiene predeterminada por ese marco normativo las autoridades que van a tener esas organizaciones. Esto no se preocupen que lo vamos a ir profundizando a lo largo de toda la materia, en particular en la última unidad que es la número 6. Y ya a modo de cierre de este punto de la unidad, quiero compartir con ustedes esta idea que también está en el texto, que es de Peter Drucker, que es el padre de la administración, y dice que no existen países desarrollados y subdesarrollados, sino países administrados y subadministrados. Realmente es una frase para seguir reflexionando. Llegamos al final de este video. Les pido que si tienen dudas, preguntas, las anoten en un cuadernito y en el próximo encuentro por Zoom podemos estar conversando sobre ellas. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.